Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar los próximos minutos con el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Qué gusto de saludarlo también a ustedes. Bueno, senador, me gustaría que nos comentara un poquito esta noticia donde usted dice que la creación de un Ministerio de Seguridad Pública debe impulsar una política, una policía nueva de frontera, para que nos comente sobre esto. No, en realidad es cierto, yo dije algo así, pero quiero explicarlo exactamente. O sea, nosotros necesitamos a estas alturas dos cosas importantes. Uno, tener una policía, una capacidad de hacer todas las cosas que los carabineros hoy día no alcanzan a hacer, porque no tenemos una fuerza suficiente y tenemos que concentrarnos en lo que queremos hacer. Entonces, una posibilidad es crear dentro de carabineros una guardia de frontera, otra es crearla independientemente y otra es darle esa tarea al ejército, como la tienen ya tarea las fuerzas, la Armada en el territorio marítimo y la Fuerza Aérea en el territorio aéreo. O sea, eso, por lo tanto, sería simplemente darle al ejército esa función. Ahora, me da igual cuál, pero lo que no puede pasar es lo que está pasando en Arica, que algunos carabineros tienen que desarrollar las dos tareas al mismo tiempo, patrullar la ciudad y patrullar la frontera, ¿no? Claro, bueno, en otras partes existen ciertos policías de frontera, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Podría ser una posibilidad. No existe, efectivamente. No recuerdo de quién depende, pero no es parte ni de la policía ni del ejército. Claro, exactamente. Oiga, senador, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región ha señalado que podrían reactivar el tren de Arica a La Paz, ¿cierto? El tren a Bolivia. ¿Qué le parece a usted esto y que por supuesto también trabajaría en conjunto con el puerto de Arica? Bueno, mire, yo lo diría aquí lo siguiente. Nosotros intentamos el año pasado, y fue exitoso desde un cierto punto de vista de su operación, el que el tren fuera de Arica hasta Bifiri, y ahí se transfirieran las mercaderías a los trenes bolivianos. Esto no funcionó, no por el asunto nuestro, todo lo nuestro anduvo perfecto. Lo que pasa es que los camioneros bolivianos se opusieron muy fuertemente. Ahora, eso sigue siendo una aspiración, yo creo, de todos nosotros. Nosotros quisiéramos tener funcionando el ferrocarril de Arica a La Paz. Esa es una cosa. Otra cosa es que además nos gustaría, entre tanto, que ese tren pudiera cumplir otras funciones dentro de Arica mismo. Es decir, por ejemplo, tener una primera estación en Poconchile y venir a bajar todo eso hasta el puerto. Eso es perfectamente posible técnicamente. Probablemente hay que hacer algunas refacciones, ¿no? Ahora, ese tren tiene un directorio propio, que no es de EFE, sino que el directorio de EFE del gobierno pasado le nombró sus directores a los mismos directores de EFE para que no hubiera demasiadas funciones. Pero la idea mía es que esto podría ser vinculado con el puerto. Porque el que podría hacerse, nosotros estuvo alguna vez en Arica, no sé exactamente en qué fechas, pero alguna vez estuvieron en el mismo directorio la empresa portuaria de Arica y el ferrocarril Arica a La Paz. Y eso sería una buena idea precisamente para darle un uso local. Claro, porque una de las funciones sería justamente del puerto. Que carga para el puerto, exactamente. Oiga, desde el puerto, digamos, en dirección al norte, y de ahí tomaría el camino del actual ferrocarril de Arica a La Paz y podría llegar hasta donde se determine que llegue. Claro. Bueno, o sea, me acuerdo que el ex diputado Rocaful muchas veces nos dijo acá mismo, ¿cierto?, en nuestro informativo, de tener una posibilidad, ¿cierto?, de que el tren también pueda utilizarse, ¿cierto?, con pasajeros a todo el sector norte para descongestionar un poco también el tránsito vehicular en nuestra ciudad. Efectivamente, esa es la idea, esa es precisamente la idea. Ahora, aquí hay dos temas distintos. Uno es eso se podría hacer por la misma empresa que es dueña del ferrocarril, ¿no?, que es EFE, ¿no? Más bien que lo gestiona EFE, en realidad no es dueña, pero lo gestiona EFE. Y la otra posibilidad sería simplemente traspasarle la dirección del puerto del ferrocarril al puerto de Arica. ¿Por qué no? ¿Eso puede ser factible, eso? Eso debe decidirlo el sistema de empresas públicas, para lo que es mejor. Para mí lo principal es que haya una empresa estatal con espaldas que pueda llevar adelante el ferrocarril Arica a La Paz, que sea EFE o sea el puerto. O sea, EFE o EPA.
Eso lo decidirá la directora del Servicio del Sistema de Empresas Públicas, del CEP, pero yo por lo menos creo que sería importante hacer funcionar ese tren para que sirviera para los pasajeros y para el tránsito interno de Arica. Exacto, y sería una buena solución para descongestionar el tránsito. A mí me parece que sería muy buena. Ahora, lo de la carga sigue estando pendiente, tenemos que seguir insistiendo con los bolivianos. Creo que es un error para los camioneros de cualquier país el pensar que el ferrocarril les quita pasajeros, les quita trabajo. Por el contrario, cuando hay más vías, cuando hay más caminos, más mercadería se quiere cargar. El interés por embarcar a través de Arica sería muy grande y eso favorecería a los camioneros y favorecería al puerto también. Exacto. Lo cambio de tema, senador. Esta semana que está terminando, el presidente Gabriel Boric firmó, promulgó, mejor dicho, la ley del reajuste del salario mínimo que ya comenzaba a funcionar a partir del 1 de mayo. Así fue, el presidente promulgó esa ley. Ahora, la discusión de esa ley fue interesante, porque generalmente la gente no parece conformarse con lo que está pasando. El reajuste es el más alto que se ha empleado durante hace muchos años en democracia. No estoy seguro si es la primera vez, ni mucho menos, pero es claramente uno de los más altos. Ahora, eso en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis económica es un muy notable esfuerzo. Sin embargo, hubo senadores que dijeron que esto no, porque finalmente había inflación, todo lo demás. Sí, no es perfecto, pero es primera vez que hay un acuerdo entre trabajadores entre los trabajadores y el fisco y el gobierno. Hubo un acuerdo, eso hay que valorarlo. Los años anteriores eran con rechazo, con peleas, con amenazas, etc. Ahora se logró un acuerdo. Ese acuerdo es una alza bastante sólida del salario mínimo que llega a 400.000 pesos a mediados de año. Y además hay beneficios para la pequeña y media, para las pymes, y hay complementos a la canasta básica pasada ciertos costos que son perjudiciales, ¿no? Entonces es una ley mucho más completa y mucho más rica que otras, así que yo creo que lo que dije en el Senado que tendríamos que ponernos contentos de eso en lugar de encontrarle los peros siempre van a haber cuando el país está en una situación económica mala, pero realmente creo que se hizo por parte del gobierno un gran esfuerzo. Oiga, senador, ¿qué hacemos con el tema de la violencia? Hoy día está desbandada en todo el país. Acá en Arica, por ejemplo, esta semana hemos tenido algunos casos, ¿cierto?, de personas fallecidas, asesinadas por balas. ¿Para qué hablar de lo que está pasando, ¿cierto?, en la macro zona sur del país, con este asesinato al trabajador forestal mapuche, que lamentablemente falleció por un ataque certero de personas que empezaron a disparar a un bus que llevaba justamente trabajadores forestales? ¿Qué está pasando y qué vamos a hacer hoy día? Que el gobierno se parece estar entrampado en este tema, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido hasta ahora el apoyo similar de todas sus fuerzas. Nosotros fuimos hace ya 10 días, hace un tiempo ya, a la oficina de la ministra del Interior y el subsecretario, con el que estaba acompañado el subsecretario Manuel Monsalve, y les dijimos que nosotros íbamos a apoyar cualquier decisión que el gobierno tomara en materia de estados de emergencia, porque la situación se ha puesto muy grave. Y sobre todo nuestros senadores de la región, de las regiones afectadas, son los más fuertes respecto a ese tema. Ahora, ¿qué pasó? Fue que nosotros estábamos disponibles para aprobar el estado especial que quería realizar el gobierno, pero no hubo disposición de otras fuerzas de gobierno. Y por eso el gobierno tuvo que recurrir al estado de emergencia, que limitado y todo, es un estado de emergencia bastante más duro que el estado que el gobierno proponía. Pero lo que dejó de manifiesto es la discordancia entre las fuerzas de gobierno respecto a las políticas a seguir sobre la violencia en la Araucanía, y eso no es bueno, eso es negativo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tener una sola política en la Araucanía y no dos políticas dependiendo de qué partido esté llevando la batuta, ¿no? Nosotros vamos a seguir apoyando al gobierno en sus decisiones respecto de esto. Si el presidente decide ampliar el estado de emergencia, vamos a trabajar con él, pero no vamos en ningún caso a
a permitir a hacer que nuestra disidencia pueda provocar un problema. Nosotros vamos a estar firmes en esa política. Por último, senador, este próximo miércoles 1 de junio el presidente Gabriel Boric realizará su primera cuenta pública y según desde el oficialismo y también la oposición, los temas que deberían estar ahí tienen que ver con el proceso constituyente, ¿cierto? El proceso que ya está terminando, además el tema de seguridad pública en el país y la economía actual. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? Yo creo que son los temas que hay que ver. O sea, mira, lo que la gente quiere escuchar hablar no es tanto de la Constitución, se quiere escuchar hablar de la violencia y de la inflación. Yo espero que el presidente aborde los temas económicos, por lo tanto, y los temas de seguridad pública muy claramente, sin perjuicio mencionar, por cierto, que se va a estar terminando la Constitución, porque todavía tienen hasta el 15 para terminar de tomar las decisiones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso y la próxima semana vamos a estar conversando sobre esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ahí estaremos escuchando y yo con mucho gusto yo voy a estar ahí en la condición que reciba el presidente, así que podemos comentarla cuando ustedes quieran. Perfecto, senador, que esté bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, muy buenas tardes, que estén muy bien. Que esté muy bien también. Hemos conversado con el senador José Miguel Insulza, hacemos una pausa y regresamos.